Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad vamos a iniciar una charla de la Universidad Nacional de San Martín titulada Nanomateriales para Remediación de Aguas, de la mano de Gabriela Sofía Paroneto. Así que, sin más, con ustedes, muchas gracias. Gracias. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, como acá me presentaron, soy Sofía Paroneto. Vengo a dar esta charla que se titula Nanomateriales para Remediación de Aguas. Me presento brevemente. Yo soy licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de San Martín. El doctorado es en Ciencia y Tecnología, mención Química, y trabajo en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, más conocido como el 3IA. Un poco lo que quiero contarles en esta charla es qué son los nanomateriales y qué es la remediación. Para eso vamos a comenzar. Nanomateriales tiene este prefijo nano al principio, que a lo que refiere es esta unidad, que son los nanómetros. Muchas gracias. Y esta es una unidad de medida más, igual que los kilómetros o los metros. Solo que los kilómetros los solemos utilizar para medir distancias. Por ejemplo, Mar del Plata está a 400 kilómetros. Y los metros los solemos usar, no sé, para medir alturas. Yo mido 1,50 m poquitos. En cambio, los nanómetros los vamos a utilizar para medir cosas que sean pequeñas. Un nanómetro se define como 1 por 10 a la menos 9 metros. Y la verdad que eso no dice demasiado. Lo podemos pensar como que es 1 milímetro dividido 1.000.000. Para eso vamos a ir a visualizarlo. Busquemos una regla, focalicémonos en 1 milímetro y pensemos que ahí adentro deben caber 1.000.000 de rayitas. Entonces, ese pequeñísimo espacio que hay ahí es un nanómetro. Ahora bien, ya sabemos lo que es un nanómetro, pongámonos a medir cosas. Cosas pequeñas, por ejemplo, una hormiga. Una hormiga mide alrededor de 5 millones de nanómetros, con lo cual parece que hay que todavía ir un poco más adentro y buscar cosas aún más chiquitas. Por ejemplo, un pelo. Un pelo humano mide su diámetro entre 60.000 a 120.000 nanómetros. Y ese rango depende de la persona y del tipo de pelo que tenga. Por otro lado, si vamos adentro del cuerpo humano, podemos medir un glóbulo rojo y mide alrededor de 6.000 nanómetros. Y una molécula de ADN, su diámetro es de alrededor de 2 nanómetros. Es decir que ahora que estamos más en el ámbito de las moléculas, empieza a cobrar un poco de sentido el medir en nanómetros. Acá les muestro una molécula de monóxido de carbono, es un esquema donde la pelotita negra representa el carbono y la roja al oxígeno, y esta molécula mide alrededor de 0,5 nanómetros. Lo que les muestro acá es una animación donde hay moléculas de monóxido de carbono depositadas sobre una superficie de cobre. Lo que se ve es cómo se van moviendo. Esto se logra a través de un microscopio en particular que permite manipularlo y verlas a estas moléculas. Lo que se ve es una personita que juega ahí con una pelota y en realidad a lo que apunto, lo que quiero destacar con esta animación es que las personas tenemos la capacidad de manipular materiales, incluso a una escala tan pequeña como es la molecular, la atómica. Bien, hasta acá entonces vimos qué son los nanómetros y por qué estos materiales tienen esta escala nanométrica. Ahora, ¿existen materiales en esa escala en la naturaleza? ¿Existen nanotecnologías en el ambiente? Acá, se me fue todo. Lo que podemos ver, si me responde de vuelta, ahí va. Perdón, me entusiasmé. Acá lo que vemos son 4 animales, un escarabajo, una mosca, una araña y un gecko. Un gecko es ese animalito que vemos en la punta arriba. Es similar a las lagartijas que aparecen en nuestras casas ahora en el verano sobre todo. Bueno, es similar. Lo que quiero que veamos son esas fotos que aparecen debajo. Tenemos las extremidades de estos animales, sus patas, y lo que se ven son unas estructuras que parecen como pelos. Fíjense que son muy pequeños, están tomados con un microscopio que permite ver a esta escala, y lo que quiero que notemos es que mientras para el escarabajo estos pelos tienen un determinado tamaño, cuando vamos hacia la derecha y vemos al gecko, que es un animal más pesado, estas estructuras son aún más pequeñitas, de la escala de los nanómetros. ¿Y para qué les sirve esto? Justamente al tener estas nanoestructuras, estos nanopelos, por así decirlo, estos geckos pueden adherirse a las superficies. Es decir, el hecho de tener un nanomaterial en sus patas los ayuda a aumentar la eficiencia en la adhesión.
Esto lo descubrieron estos científicos que aparecen acá en el 2010 y hasta les valió reconocimiento en una revista científica donde se ve ahí la patita del gecko en la tapa. Otro ejemplo de nanotecnología en el ambiente es el color de esta mariposa. Fíjense que si le hacemos zoom a su ala, a ver, no sé si me lo toma. Ah, se me fue. Un momento. Es un videito que quería que vean. A ver. Ahí va. Ahí respondió. Tenemos acá el ala de la mariposa y lo que vamos a hacer es hacerle zoom a su ala, primero con una cámara digital común y luego con un microscopio. Fíjense que vamos notando ciertos patrones, ciertas estructuras y lo que quiero que veamos es, luego con ese microscopio, cuánto miden esas estructuras. Ahí empezamos a verlo, tiene milímetros, cada vez se va haciendo más chiquito, hasta llegar a unas estructuras en el orden de los nanómetros, 200 nanómetros específicamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que veníamos contando? Bueno, ¿en qué incide esta nanoestructura en el color de las alas de la mariposa? Lo que pasa es que cuando el rayo del sol llega a las alas de la mariposa, se produce el fenómeno de difracción, que es similar a lo que ocurre cuando vemos los arcoíris, ¿sí? Son las gotitas de lluvia, les llega el rayo del sol y vemos ese fenómeno donde se parte la luz del sol en muchos colores. En este caso, las mariposas, al tener esta estructura nanométrica, lo que vemos es que les llegan todos los colores del sol, pero solo refleja la luz azul. Es por eso que lo vemos de ese color. Otro ejemplo de nanotecnología en el ambiente es este pequeño crustáceo que se encuentra en el agua. Se llama zafiro de mar y lo que podemos ver en el video es que de momentos se ve de un color azulado, tornasolado, y por otros lo dejamos de ver, se nos vuelve invisible, transparente. Yo creo que a esta altura ya se imaginan qué nanotecnología está también encubierta acá en este animal. Porque imagínense que si fuera un pigmento, todo el tiempo lo deberíamos ver de un mismo color. Sin embargo, de ratos lo vemos y de ratos no. Lo que está pasando acá es que estos crustáceos tienen en su superficie unas nanoestructuras. En particular se llaman cristales de guanina, que son unas plaquitas muy chiquitas que actúan como espejos. Lo que hacen es, por momentos, reflejar el color azul y por momentos no reflejan ninguna luz. Entonces ustedes piensan, bueno, no me está llegando ninguna luz, no veo nada, se vuelve transparente. ¿De qué depende que lo veamos de un color o no lo veamos, se vuelva transparente? Del movimiento de este crustáceo. Entonces, hasta acá vi ejemplos de cómo la nanotecnología se encuentra en nuestro ambiente. Y eso nos permite obtener cambios en las propiedades electromagnéticas, es decir, cambios en los colores, en la luz que nos llega, y también cambios en la superficie. ¿Sí? En las patas de los geckos se mejoraba la adhesión a cualquier superficie. Ahora también les voy a mostrar cómo la nanotecnología nos va a ofrecer cambios en la reactividad, lo cual en particular a los químicos nos va a importar mucho. Bien, ¿cómo podemos modificar la nanoestructura? Eso nos va a poder llevar a obtener materiales con propiedades particulares, es decir, utilicemos lo que la nanotecnología nos presenta en el ambiente para llevarlo al ambiente, es decir, pensemos nuevas aplicaciones y utilicémoslas. Un ejemplo de eso, de nanotecnología para el ambiente, es la producción de óxido de propileno. Este material se utiliza luego para generar plástico. Esta es la forma en la que usualmente se lo prepara. Partimos de propileno, que lo mezclamos con partículas de plata y genera óxido de propileno. El problema acá es que se generan muchos contaminantes no deseados. Entonces, lo que ofrece la nanotecnología es esto. Utilicemos en vez de partículas de plata, nanopartículas de plata. Y al hacer esto cambia la reactividad, porque no solo obtenemos más cantidad de óxido de propileno, sino que además se reduce considerablemente la cantidad de contaminantes no deseados, con lo cual aparte estamos haciendo un beneficio para el ambiente. Otro ejemplo de nanotecnología para el ambiente es en el uso de energías renovables, por ejemplo las celdas solares. Las celdas solares están hechas con nanoestructuras de silicio que lo que hacen es aumentar la eficiencia en la producción de energía. ¿Por qué? Porque estas nanoestructuras ofrecen una mayor superficie, entonces el sol que les llega a estos paneles se puede aprovechar de una mejor manera.
Otra forma es con la energía eólica. Los molinos de viento están hechos con unos nanotubos de carbono, es decir, literalmente son átomos de carbono que están acomodados en forma de tubos, y eso hace que las aspas no solo sean más fuertes, sino que además sean más livianas, lo cual nuevamente aumenta la eficiencia en la obtención de energía eólica. Entonces, hasta acá mostré todos ejemplos de nanomateriales en el ambiente y cómo los podemos usar para el ambiente. Lo que nos falta de la charla es la parte de la remediación. Remediación suena un poco a remedio y no estamos tan alejados. Remediación es remover los contaminantes que estén presentes en el ambiente. En particular, en esta charla me voy a focalizar en el agua. Estoy segura que se les viene a la mente un montón de contaminantes que pueden estar presentes en los cursos de agua, desde plásticos, pilas, efluentes industriales, plaguicidas. Lamentablemente son muchos los ejemplos que tenemos para contar. Con el grupo en el que estoy trabajando, nos vamos a focalizar en ciertos metales que se encuentran disueltos en las aguas y los vamos a tratar de remover del agua. Ellos son el cromo, el uranio y el arsénico. ¿Por qué los consideramos contaminantes? Bueno, en general un contaminante se lo considera como tal porque es una sustancia que se encuentra en un ambiente al cual no pertenece. Ese es el caso del cromo, el cual viene de industrias metalúrgicas, o como también es el caso del uranio, que se encuentra en zonas mineras. Pero el tema es que el arsénico está naturalmente presente en nuestros suelos. Entonces, ¿por qué lo considero un contaminante? Esto se debe a que no solo es un contaminante el que no pertenece a ese ambiente, sino también las sustancias que están en una concentración tal que producen efectos nocivos a la salud, como es el caso del arsénico. Es por eso que también vamos a buscar removerlo de las aguas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá les muestro un esquema de lo que sería el proceso. Tengo acá un vaso de precipitados con agua contaminada con estos metales que mencioné, arsénico, cromo y uranio disueltos en el agua. Mediante un proceso utilizando nanotecnología vamos a utilizar en particular nanopartículas metálicas para, mediante un proceso, remover esos metales y obtener agua limpia. ¿Qué nanopartículas vamos a usar? Son nanopartículas de hierro. Usamos hierro porque tiene la particularidad de reaccionar con estos metales y los precipita. Es decir, estaban disueltos en el agua y ahora van a pasar a estar en el fondo de este vasito y va a ser mucho más sencillo sacarlos del agua. Por otro lado, algunos se podría preguntar ¿por qué usas nanopartículas y no usas un pedazo de hierro? Justamente vamos a usar las ventajas que nos está dando la nanoescala. Al usar nanopartículas, la superficie que exponen estas partículas es mucho mayor que lo que sería un pedazo de hierro más grande, y eso aumenta la velocidad en la que puede ocurrir la reacción. Además, el usar nanopartículas nos permite usar muchas cantidades de ellas, y eso es bueno cuando uno piense llevar este proyecto a una escala más grande, industrial. ¿Cómo sintetizamos las nanopartículas? La forma general en la que se hace ahora actualmente es utilizando reactivos y solventes que son tóxicos y nocivos para el ambiente. Poco amigables, los podríamos decir. Lo que proponemos es hacer lo que llamamos síntesis verde, es decir, partir de elementos que estén en la naturaleza que sean más amigables con el ambiente. Por ejemplo, las hojas de té, las cáscaras de naranja, las cáscaras de banana, el mate o la yerba, ahí está, o el orujo de oliva. Todas estas sustancias tienen presentes un compuesto que nos va a permitir obtener las nanopartículas. Esto estaría muy bueno porque además, si por ejemplo usamos cáscaras de frutas, es algo que usualmente se desecha en las industrias, con lo cual a su vez estaríamos reduciendo la cantidad de basura generada. Esto por ahora lo estamos investigando, vamos a ver en qué resulta. Lo que sí estamos haciendo ahora es biosíntesis, es decir, trabajar con seres vivos, en particular con microorganismos. Esto representa un Erlenmeyer, un recipiente, que tiene un medio de cultivo, es decir, un líquido donde están creciendo los microorganismos. Ahí los vemos con una lupa imaginaria. Lo que hago es con una pipeta, es decir, con una especie de cucharita para simplificar, tomo parte de esos microorganismos y los vamos a usar para generar estas nanopartículas de hierro. Bien. Ahora lo que uno se podría preguntar es, ok, tengo las nanopartículas, van a remover los metales disueltos en el agua, pero ¿no puede ser que esas nanopartículas sean nuevamente otro contaminante que estoy metiendo en el agua? Lo que hay que hacer es pensar en cómo podemos hacer para que esas nanopartículas no caigan directo al agua. Una forma es sostenerlas, dejarlas agarradas, adheridas a una estructura, a un soporte.
Y ese soporte nos los va a dar las diatomeas, que son unas microalgas que se encuentran en el agua y una vez que mueren dejan unas estructuras con esta pinta, que se llaman frústulos. Están buenas estas estructuras porque fíjense que tienen un montón de poros. Entonces, en ellas se pueden depositar, adherir estas nanopartículas y de esa forma mantenerlas soportadas. Esto ya lo hizo el grupo en el que estoy trabajando. Acá les muestro el frústulo, lo que dejó la diatomea. Y en las pelotitas blancas que se ven ahí son nanopartículas de hierro. Es decir, que quedaron bien adheridas. Lo bueno además de esto es que esas pelotitas, esas nanopartículas quedaron bien repartidas. ¿Y eso por qué está bueno? Porque imagínense que si yo tengo muchas pelotitas pero se me empiezan a pegar entre sí, se me termina haciendo una pelota muy grande y pierdo las ventajas de trabajar a nanoescala. Es decir, esa mayor superficie que ofrecían al exponerse frente a los metales y así poder reaccionar con ellos. Esto no solo se obtuvo un buen resultado en cuanto a la síntesis, sino que también se probó con respecto al uranio, a ver si lo podía remover de las aguas y se obtuvieron muy buenos resultados. Por lo tanto, venimos bastante bien. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que quise contar con esta charla? Les quise dar ejemplos de cómo la nanotecnología está presente en el ambiente y cómo a partir de esos modelos que nos ofrece la naturaleza, uno puede plantearse cómo pensar nuevas estrategias, nuevas aplicaciones para el ambiente. Es decir, no solo para desarrollarnos nosotros más y generar nuevos materiales que nos sirvan, sino también para pensar cómo mejorar nuestro ambiente, el mismo que estuvimos dañando, cómo empezar a pensar en nuevas energías y nuevos materiales que remedien lo que estuvimos haciendo mal. Entonces, bueno, con esto me despido, les agradezco por su atención y cualquier consulta que tengan, estoy dispuesta a escucharlos y también les dejo mi email por cualquier duda que quieran. Muchas gracias. Bueno, espectacular la charla. Y bueno, abrimos una rondita de preguntas si alguien tiene algo para compartir. Bueno. Llegamos hasta acá entonces. Muchas gracias. Otro aplauso y bueno, muy buena la charla. Gracias.